La Voz del Derecho presenta Foro Penal. Conduce Sergio Reyes Blanco. Una presentación de La Voz del Derecho. Foro Penal en La Voz del Derecho, y en esta ocasión para conversar sobre un tema que ha venido generando bastante controversia e interés en la comunidad académica y en el medio del derecho y de la psicología. Y es el proyecto de ley que cursa en el Senado de la República número 062-2023, que hace referencia a un término o a un concepto que nunca habíamos escuchado o manejado en el medio, y es el concepto de violencia vicaria. Este proyecto de ley está encaminado a reglamentar y a fortalecer todo lo que tiene que ver con la violencia de género. Del año 2008 en Colombia se incorpora con la ley 1257, y que en la medida en que el tiempo ha transcurrido en nuestro escenario jurídico, hemos visto cómo se han incorporado nuevos tipos penales a través de la gestión que hacen los movimientos y los grupos feministas en aras de buscar un reconocimiento a sus derechos. Uno de ellos es precisamente la que se incorporó a través de la ley en el 2015 y que genera el tipo penal del feminicidio. Hoy, con este proyecto de ley, se busca incorporar también un nuevo tipo penal, que es el que tiene que ver con el homicidio vicario, así se denomina. Para ello, pues tendríamos que tratar de entender de dónde surge el término de vicario o a qué se refiere cuando hablamos de la palabra vicario o vicaria, cuando nos referimos a violencia vicaria, o vicario cuando hablamos de homicidio vicario. Y esto es lo que genera un poco de preocupación, porque estamos utilizando terminologías que de pronto no han sido objeto de un análisis, de un estudio, de una controversia, de una discusión, para determinar y establecer si efectivamente debemos referirnos en esa línea o en esa terminología, o si por el contrario estamos frente a circunstancias o aspectos propios de la violencia que pueden ser tratados y manejados a través de los tipos penales ya existentes. Esta discusión que podemos entrar a abordar se aproxima mucho a lo que en su momento ocurrió cuando se tipificó el feminicidio. Hay quienes consideramos que no era necesario una regulación sobre particular frente a crear el tipo penal del feminicidio, sino bastaba simplemente con el fortalecimiento a través de establecer unos nuevos agravantes en el homicidio, y de esa manera haber abordado y tratado el tema. Y tal vez con esta nueva circunstancia del homicidio vicario o de la violencia vicaria estemos en una circunstancias muy similares a cuando se manejó el tema del feminicidio. Pero la violencia vicaria pues ha causado esa preocupación, y una de las cosas que uno se pregunta es de dónde viene el término de violencia vicaria o de homicidio vicario. Si nos ubicamos a tratar de entender el concepto, pues encontramos que el diccionario de la Real Academia establece que el término vicario realmente se refiere a quien tiene las veces de poder y facultades de otra persona o la sustituye. Es decir, no estaría muy acorde a cómo se está utilizando cuando hablamos de violencia vicaria o de homicidio vicario. Y lo propio también desde el punto de vista de que si referimos en masculino o referimos en femenino, pues se está haciendo referencia a la persona que en las órdenes regulares tiene las veces y autoridad de alguno de los superiores mayores en caso de ausencia o falta o indisposición del otro. Y toma como similar el concepto de párroco, cura, pastor, sacerdote, clérigo, esto desde el punto de vista religioso, y proviene del latín vicarius, que está derivado de vicis y que a su vez significa turno. Entonces eso causa como curiosidad porque si vicario etimológicamente tiene esa acepción, porque estamos utilizando el concepto o término de violencia vicaria. Ya yendo un poco más allá, buscando el significado desde el punto de vista del derecho o desde el punto de vista psicológico, pues vamos a encontrarnos con esos conceptos desde la psicología, que se denomina vicario a la persona que ejerce las funciones de otra en todo o en parte por delegación y nunca con carácter propio,
o la sustituye por tiempo indefinido o determinado. Y ya en una aproximación mucho más estricta a lo que vamos a conversar hoy, es ya entender cuando se habla de qué es la violencia vicaria y qué se pretende obtener a través de ella. Y lo que encontramos es que la violencia vicaria es una forma de violencia de género por la cual los hijos e hijas de las mujeres víctimas de violencia de género son instrumentalizados como objeto para maltratar y ocasionar dolor a sus padres. Entonces, vemos que no hay una, digamos, relación muy directa entre el concepto etimológico, entre lo que define el diccionario de la Real Academia y lo que se entiende por vicario o vicaria, frente ya a la construcción desde la visión de la violencia para establecerla como con esa terminología de violencia vicaria y que esperamos que hoy podamos, digamos, resolver esa duda con quienes nos acompañan, que son la doctora Carolina Gutiérrez de Piñeres, conocida por todos nuestros seguidores, psicóloga, la doctora Maite Bayona, abogada académica, y hoy también nos acompaña, como de costumbre, el doctor Daniel Darcacha Torres, abogado penalista y académico, y tenemos un invitado muy especial que la doctora Carolina ha convocado y que nos va a dar muchas luces sobre este tema, que es el doctor Ismael Pérez, que nos acompaña desde España y que le doy paso a la doctora Carolina para que nos cuente de quién se trata. Bueno, muchas gracias. Un saludo a todos. Primero, antes de darle la palabra a nuestro invitado tan especial que se tomó el tiempo para estar acá con nosotros, Ismael Eduardo Pérez García es un psicólogo de Tenerife, Islas Canarias, psicólogo forense con una amplia especialidad en el tema de evaluación de daño psicológico, de violencia de género. Tiene mucha experiencia a nivel directa con casos de violencia donde se usa a los niños claramente para poder atacar a las mamás, pero creo que él nos podrá mencionar más estos casos eventualmente si tenemos el tiempo para hablar de alguno de ellos. Uno que fue muy sonado en España, que fue un papá que secuestró a sus hijos, y entiendo, Isma, no me, ya nos contarás, nos recordarás que los encontraron creo que en un lago. Isma, creo que tú hiciste parte de ese acompañamiento y de ese caso. Entonces, yo quisiera que tú nos contaras un poco desde el punto de vista psicológico, psicológico forense y desde tu experiencia sobre este concepto y sobre la experiencia en la vida práctica. Muy En efecto, bienvenido. Carlos, gracias por la invitación, gracias a La Voz del Derecho, gracias por la presentación y también gracias, Sergio, por el preámbulo que nos has mostrado sobre el tema que nos ocupa. Y desde luego que utilizando una metodología rigurosa, como debe ser, para hacer una praxis psicológica que una las ciencias del comportamiento con las ciencias del derecho, es necesario que cuando se introduce un vocablo como el que nos ocupa para describir algún fenómeno y que tenga repercusiones clínicas, jurídicas y forenses, es indispensable que este vocablo, este término, esta expresión haya superado las etapas exigibles a cualquier presentación de resultados científicos. Entonces, es fundamental que cuando hablamos de un término, una expresión como conjunto de signos y síntomas, esté sometido a una evaluación por pares y que además esté publicado en editoriales especializadas, o sea, en revistas con factor de impacto, un JCR, e incluso en revistas internacionales. Nos encontramos con una realidad en la que este término no cumple con estos requisitos, con lo cual obviamente no puede ser científico y obedece pues al ingenio, a la creatividad, a la ocurrencia de alguien que cuando se traslada a un precepto legal pues nos empieza a generar vacíos a la hora de interpretar estas circunstancias. La estrepitosa irrupción del término violencia vicaria resulta obviamente controvertida porque no existe
ningún aval científico. Una simple búsqueda en las bibliotecas especializadas nos lleva a concluir de que lo que está publicándose tiene relación muy escasa con lo que pretende describir. Si nos remontamos históricamente a cuál ha sido la utilización de los hijos en contra de las madres, ya nos cejamos y nos situamos en una perspectiva, en una posición muy ideologizada. Y si nos remontamos aún más tarde en los hechos históricos, desde 1963, o sea, hace 60 años, se acuñó un término que podía ser mucho más preciso que el de violencia vicaria, que era felicidio por venganza. Y esto atañe tanto a padres como a madres. Cuando tratamos de separar una realidad y hacerla exclusivamente de las madres con respecto a los padres, ya partimos de un sesgo importante que al jurista lo va a poner en una situación muy comprometida cuando la situación ocurra en sentido inverso, que sea precisamente la madre la que utilice a los hijos en contra del padre. Y en derecho sabemos, y ustedes desde luego lo conocen mejor que yo, tanto Luis como Sergio, e incluso Carol, que basta que haya un caso para que se rompa la norma. Y desde el momento que tenemos una madre que utiliza a los hijos contra el padre en una situación de venganza, este término se nos desmorona y nos genera conflictos jurídicos a la hora de interpretar la norma. De modo y manera, y no quiero extenderme mucho en esta explicación, que vicario, como explicaba Sergio Reyes, implica una instrumentalización a través de otra persona, a través de terceras personas. Pero cuando lo hacemos exclusivo de los hombres para dañar a las mujeres, e insisto en la idea, nos alejamos de lo que debe ser una ley plural, democrática y sobre todo social. Y con esto, pues para no alargarme mucho, seguimos generando debate y continuamos abundando en estas ideas, en estas pinceladas que he puesto sobre la mesa. Vale, muchas gracias, Ismael. Sí, efectivamente, es un término que pues, genera bastante, digamos, bastante interés por lo que anotabas y por lo que hemos venido considerando desde el punto de vista de que trata de crear un nuevo tipo penal a través del proyecto que se está tramitando en Colombia. En España ha sido objeto también ya de regulación, a través de algunos avances legislativos. A través de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia, también a través de la Ley Orgánica de Mejora de la Protección de las Personas Huérfanas y Víctimas de la Violencia de Género y a través de otros instrumentos normativos que se han desarrollado allí. Y si lo comparamos digamos, con la violencia de género, que en España es bastante fuerte, hemos visto ahora el nuevo documental de Netflix que está causando furor, No estás sola, que trata mucho sobre esa violencia contra la mujer, de esa violencia sexual, el caso de San Fermín de 2016 que generó bastantes reacciones y que los colectivos se fueron sumando y fueron generando toda una campaña en búsqueda de la regulación y la reglamentación y el cambio de cómo estaba tipificado de la agresión sexual y la violencia y el abuso sexual en el Código Penal español. Y así, pues, lo hemos visto en otros aspectos. Pero ya en este en concreto, sobre la violencia vicaria, que a mí particularmente me genera esa misma preocupación de cuando se reglamentó y se reguló el feminicidio, es realmente necesario que lleguemos al punto de generar nuevas leyes o nuevas regulaciones para crear nuevos tipos penales y crear unas sanciones mucho más fuertes cuando se instrumentaliza, como su término lo dice, a los hijos para causar un mayor dolor a la mujer, si eso está absolutamente, digamos, en muchas de las conductas punibles que están reguladas en el código. Cuando una persona procede a cometer un delito, lo hace con un interés, lo hace con un móvil, lo hace con una motivación. El que se apropia de un dinero lo hace con una finalidad
en términos de económicos o en términos patrimoniales, de mejorar sus condiciones o de mejorárselas a un tercero, etcétera, cual sea la motivación que lo lleva a apropiarse de ese bien patrimonial. Lo propio en los delitos contra la administración pública o lo propio en los propios delitos contra el pudor y la formación sexual. Es decir, si nosotros vamos a mirar cada comportamiento en el cual el individuo, el ser humano, transgrede los límites y las barreras que el derecho impone, que la ley establece, pues lo hace con una motivación. Entonces, cuando una persona quiere causar un dolor a la mujer e instrumentaliza a sus hijos para causarles dolor a la mujer, pues está usando a los hijos con una motivación. Y si los agrede, si les causa una lesión, pues hay normas que castigan las lesiones. Pero entonces crear un nuevo tipo penal tendríamos que crear no solamente el homicidio vicario, tendríamos que crear las lesiones vicarias, tendríamos que crear el tipo del ejercicio arbitrario de la custodia del hijo menor vicario, porque lo hace cuando se ejerce una custodia arbitraria con el fin de causarle un dolor a la madre, pues se está ejerciendo entonces una violencia vicaria, pues entonces creamos un nuevo tipo, y así en cada uno de estos comportamientos. Entonces, es realmente necesario llegar a este punto de si con la normatividad existente se puede sancionar y castigar al que instrumentalice a los hijos para causar un mayor dolor a la mujer, pues realmente no es necesario entrar en una nueva reglamentación o regulación para crear leyes que así lo reconozcan y así lo establezcan. No sé si quieras, Ismael o Carolina, Daniel, Yo Maitela, quiero, quien quiero quiera. decir algo sobre, antes de que pasemos como a la parte jurídica, quiero como complementar un poco la parte psicológica y son algunos elementos de este proyecto de ley y del concepto de violencia vicaria. Uno, como lo señaló Ismael, el concepto de violencia vicaria es un concepto que propone una psicóloga, Sonia Bácaro, que es argentina, que está radicada en España, pero es un concepto que nunca ha entrado a un debate académico. Como decía Isma, no ha pasado como todas los pasos, no ha pasado los pasos para poder ser tenido en cuenta como un concepto desde el punto de vista científico. Ahora, la violencia vicaria también es un problema social y también amerita un debate social del tema. Entonces, mi mayor problema con este concepto es que no ha sido sometido a un verdadero debate, lejos de la influencia un poco de estas miradas de género. No ha habido una amplia investigación, no es un tema, hay una persona o dos o tres personas en el mundo que son las que van a los congresos y hablan del tema, pero estas personas no tienen una sola publicación en una revista indexada sobre este concepto. En realidad no sabemos lo que incluye, o sea, no basta con que un concepto se vuelva real cuando yo lo entro a definir, yo lo propongo, pero para usarlo en un proyecto de ley deberíamos saberlo realmente definido. Y ojo con lo que voy a decir acá. Dentro del proyecto de ley dice, la violencia vicaria es aquella que tiene como objetivo dañar a la mujer a través de sus seres queridos y especialmente de sus hijas e hijos. Y yo creo que ahí ya tiene un problema y entonces estamos diciendo que la violencia contra los hijos no es importante. O sea, creo que con ese concepto se deja de lado que aquí también es muy grave que se daña a los hijos, pero además luego comparamos los hijos con objetos, porque decimos que se dañe los objetos queridos. Es como decir, los hijos, los objetos queridos y las mascotas están en la misma categoría para las mujeres y entonces basta como decíamos antes de comenzar el programa, que yo le rompa un collar que le regaló la abuela a la mamá y la mamá a la hija para decir que hay violencia vicaria. Y es lo mismo dañar un collar que matar o dañar a un hijo. Y entonces nos vamos a centrar en cuando se daña a la mamá y no cuando se daña al hijo. Creo que el problema de esta violencia, de este concepto, es que no profundiza y no hace este tipo de reflexiones. Es lo mismo, además, porque ya existe la violencia contra los niños, niñas y adolescentes, existe la violencia contra las mascotas
Y entonces cuando hablamos de violencia vicaria, no sé si me hago entender, estamos como quitándole un poco la gravedad a la violencia contra los niños, niñas y adolescentes causadas por uno de los padres y estamos diciendo que están en la misma categoría de importancia que un objeto. O sea, aquí lo que se daña es a la mujer, a la mamá y no a los niños. Cuando uno lee las definiciones que se incluyen en este proyecto de ley, entonces mi problema no es que se haya usado el concepto de violencia vicaria o no. El problema es que se usa un concepto que va a tener el mismo problema de lo que pasó con el síndrome de alienación parental. Se propone un concepto, una sola persona lo defiende a capa y espada, pero no tiene un nivel científico, no tiene un debate académico, no tiene un debate social, no tiene un debate por pares. Entonces yo no sé si el concepto finalmente estaría bien o mal usado, es que no lo hemos debatido. ¿Ya? Por ahora yo quiero como centrarme en esos dos puntos que son mi gran preocupación y no, fíjense que cuando uno revisa la tutela que dice proscribir el síndrome de alienación parental, dice por falta de rigurosidad científica, pero venimos y ponemos un proyecto de ley de violencia vicaria, sí, porque tiene, imagínense esto, porque tiene citas. Yo entré a mirar las citas y las citas no dicen lo que dice el proyecto de ley. Entonces yo cojo cualquier cita, cito en un documento y digo que es que está citado y ya eso lo vuelve científico. No, eso no vuelve un concepto científico. ¿Cuál es el nivel y la calidad técnico-científica de las publicaciones? Es lo que nos debería importar. Entonces, esa es mi mayor preocupación en este momento. Estamos desgastando al Senado con un proyecto de ley que está debatiendo un tema que todavía no ha tenido un debate previo que debería ser el tema científico de este concepto. Muy Sí, bien, Caro. Ay, tranquilo, maestro. perdona, Sergio. Únicamente adherirme a lo que está proponiendo Carolina Gutiérrez de Piñeres, Caro. Es necesario, en este caso, reiterar la importancia del interés superior de la infancia y de la adolescencia por encima del de los objetos, incluso del de las mascotas. Y aquí podríamos meternos en un conflicto jurídico importante, estableciendo diferencias, pero obviamente las tiene que haber. Y más importante que delimitar los conceptos, creo que la cuestión pasa por realizar un abordaje riguroso al fenómeno y a un fenómeno tan complejo como este. Y es necesario hacerlo desde una perspectiva interdisciplinaria donde se solapen el conocimiento jurídico, obviamente, el clínico, el forense y el victimológico, porque aquí estamos hablando en definitiva de víctimas, poniendo interés en niños, niñas y adolescentes, donde deben intervenir todas las instituciones del Estado e incluso la sociedad en su conjunto, lejos de desgastarnos, como decía Carolina, en acuñar o no un término. O sea, nos podemos quedar con el concepto, pero ya nos perdemos y nos alejamos mucho de la realidad cuando nos ocupamos y nos preocupamos de delimitar un concepto tal como fue definido inicialmente y que desde luego no cumple con ninguno de los estándares, como decíamos hace un momento. Podríamos prolongar el programa hablando de las carencias científicas del término, pero desde luego debe ser aceptado, y es quizás el criterio más determinante, debe ser aceptado como válido por la comunidad científica y no lo es. Con lo cual aquí casi que podríamos zanjar el debate del término y centrarnos en el fondo, a ver si efectivamente cabe esa ley tan inclusiva para un tipo de violencia muy concreto, muy específico. En España, que tenemos ley de violencia contra la mujer, como comentaba Sergio al principio, desde el año 2004, no tenemos, no se ha identificado todavía, más allá de la Ley de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia, de la Ley Orgánica 2 de 2021, no tenemos nada que haga referencia a la violencia vicaria tal como se está pretendiendo legislar en Colombia. Pero sí que tenemos algo parecido,
Y relacionado también con la sentencia de la manada ha salido la ley de 10 de 2022, la ley del solo sí es sí, que ha provocado un caos legislativo tremendo, con incluso yendo en contra del principio de la ley, que si bien se proponía ser más rigurosa en cuanto a el consentimiento de la mujer a la hora de mantener relaciones sexuales, resulta que ha provocado que penados hayan salido de la prisión sin haber cumplido el mínimo exigible de la condena inicial por mor de las modificaciones contempladas en cuanto a la ley, esta famosa del sí es sí. Hemos pasado de el no es no al sí es sí, y determinar y cuantificar consentimientos, consentimientos limitado a un determinado momento. O sea, puedo ser un sí ahora en tener un contacto sexual y un no después. Esos consentimientos a medias han provocado una controversia brutal. Con esto quiero establecer un paralelismo entre la famosa ley del CDC, que no sé si les habrá llegado a Colombia, pero está siendo un auténtico desastre a efectos prácticos, y esta ley de violencia vicaria. Con esto, y termino, solamente pretendo subrayar que cuanto más profundizamos y cuanto más exclusivos eh, queremos ser en un aspecto de la ley, más problemas se plantean a la hora de aplicarla, porque aparecen las diferencias de cada caso concreto y es imposible recoger todas las peculiaridades de cada caso, más allá del n igual a 1. Cada caso debe ser diferente y la ley es imposible que los abarque todos cuando sintetizamos y concretamos demasiado en aspectos como lo que se pretende hacer con la ley de violencia vicaria. Sí, sí, y eso ocurre, Ismael, ahora que hace referencia a la modificación que se dio a los delitos sexuales como consecuencia del caso de la manada, es que muchas veces en ese afán de regulación se terminan generando más vacíos en la ley que termina favoreciendo a aquellas personas que en algún momento fueron condenadas, que el caso que exponías. Y es que ahí es donde yo quiero apuntar, porque ante hechos o circunstancias que de una manera generan el rechazo social o que generan la atención mediática, termina siempre teniéndose que acudir a crear nuevos tipos penales. El antecedente que se cita en España para efectos de hablar de la violencia vicaria es el caso de Ángelas González de 1999, que tenía pues, una medida de protección para su hija y que se le permite a su pareja seguirla visitando y termina asesinando a la niña con 7 años de edad. Y ese es, digamos, el caso que se toma como precedente, ¿no? Para hablar de violencia vicaria, de instrumentalización o de querer causar daño a la mujer cometiendo otros delitos. Pero es necesario, vuelvo e insisto, crear un tipo penal. Yo quisiera que nos saliéramos un poquito de lo psicológico, del análisis del concepto de violencia como tal y del término de vicario y de la instrumentalización, para escuchar ya la visión desde el punto de vista jurídico de Maite y de Daniel, y poder como ir engrandando los dos aspectos, tanto lo jurídico como lo psicológico, para que lleguemos a una conclusión si realmente debemos aplaudir o no que este tipo de estudios dentro de las facultades que tiene el legislativo para hacerlo, porque 150 de la Constitución de Colombia pues les establece esa función al Congreso de la República, crear leyes y precisamente con cierta finalidad de atender las necesidades y las problemáticas que se van presentando. Pero sí, realmente en el caso en concreto de la violencia vicaria debe darse como un nuevo tipo penal. No sé quién quiera primero, Maite o Daniel. Bueno, yo quisiera iniciar mi intervención. Muy buenos días a todos y todas en la mesa. Un placer estar con ustedes hoy, como siempre. Bueno, creo que ha sido muy interesante lo que han discutido hasta ahora, porque Ismael y Carolina, que se basan en el conocimiento científico y en la validación científica de los fenómenos, pues han puesto el dedo sobre la llaga de un tema que yo, tomando las palabras de Ismael, resumiría de una manera muy sencilla, y es no simplemente porque se emita un proyecto de ley o se solicite una creación de una ley con una visión de perspectiva de género que es perfectamente válida,
esto tiene que pasar sin ninguna rigurosidad, desde lo científico, desde lo social, desde lo cultural, y por eso digamos que mi planteamiento inicial va a estar encaminado hacia lo que mencionaba Ismael. Más allá de la regulación en sí misma o de evidenciar una realidad que siempre se ha dado históricamente en contra de las mujeres, vamos a dejarlo hasta ahí. El tema es que eso tiene que tener un abordaje criminológico, que es lo que pasa con absolutamente todos los fenómenos que pasan aquí por el Congreso de la República. Se aprueba una ley, se analiza la técnica legislativa, venga, quítele esto, póngale esto, agregue el parágrafo, pero el contenido como tal nunca es sometido a una validación por profesionales de distintas disciplinas. Sin lugar a duda, Ismael tiene toda la razón. Esto no tiene que ser solo de psicólogos, solo de sociólogos, solo de antropólogos, sino que tiene que tener un abordaje criminológico si lo que queremos es crear una política criminal seria que responda a las necesidades que se están denunciando y que en el fondo, tal y como ocurre con el feminicidio, tal y como ocurre con la violencia intrafamiliar, dos reacciones. Una reacción negativa frente a los temas porque socialmente no se digiere como debería digerirse, pero segundo, unos procesos penales con consecuencias injustas, como las que mencionaba también Ismael, un poco hablando del consentimiento en delitos sexuales, que terminan desnaturalizando completamente el mensaje que se quiere remitir. Entonces, si uno hace un abordaje integral de un fenómeno, identifica las causas, venga, porque este concepto es así, desde lo científico, desde lo cultural, desde lo social, quizás impacte de una mejor manera. Yo creo que aquí ninguno está dudando de la necesidad que se tiene de formar, de capacitar, de que nuestros funcionarios públicos tengan clarísimo qué significa la violencia de género, qué significa la perspectiva de género y qué significan las violencias basadas en género. Y si nosotros hablamos de las cosas como debe ser, violencias basadas en género, perspectiva de género, identidad de género, violencia contra la mujer en aspectos educativos, de política pública y de formación de funcionarios, pues todos vamos a estar absolutamente de acuerdo. Pero cuando ya empieza eso a tener otras connotaciones y además otros efectos reales, como ocurre en el proceso penal, pues entonces uno empieza a decir un momento, porque es que la finalidad de capacitar y enseñarle a las personas sobre las violencias de género no es entonces ahora que vamos a partir de la base de que esto, como en efecto parece intuirse de la lectura del proyecto de ley, solo lo pueden cometer hombres contra mujeres. ¿Sí? Porque ahí es donde realmente nos estamos equivocando. En la regulación de la ley, y ahí es donde digamos que los abogados entramos a hacer un llamado ni a favor ni en contra, sino un llamado objetivo, es, ojo que la ley es abstracta y tiene efectos generales y abstractos. Entonces, si la ley queda mal construida, cuando llegue el momento de hacer una aplicación sobre esa ley, se van a empezar a generar los problemas que ya han llamado la atención previamente. El tema de equiparar un niño con una cosa, el tema de equiparar un niño con un objeto, cómo voy a probar yo el tema. Un poco para responder a la pregunta de Sergio, ¿se requiere una tipificación? Digamos que yo en estos momentos resalto y valoro que el proyecto de ley no habla de derecho penal, afortunadamente, porque donde hablara de la creación de un tipo penal o de creación de circunstancias agravantes, que yo ese, digamos que lo somatizaría más porque creo que tendría una razón de ser frente a las violencias de género, pero a la creación de un tipo penal en concreto con sujeto pasivo cualificado, ahí tendría mis peros. Y no porque no crea que esa violencia no existe, estoy segurísima que existe. Es más, todos de alguna manera lo hemos visto directa o indirectamente en nuestros contextos de familia, pero una cosa es que la violencia exista y que se haga política pública para atacar esa violencia y otra cosa es que esa violencia en concreto sea atendida de forma discriminada por el derecho penal. Porque ahí sí nos estamos equivocando y pasa lo que pasa con los delitos sexuales. Ismael, aquí en Colombia tenemos una cantidad de casos donde mujeres y hombres tienen relaciones sexuales bajo los efectos del alcohol y de las drogas. La mujer al otro día no se acuerda, denuncia al hombre porque claramente no se acuerda, dice no consentí. Casos en donde se ha acreditado científicamente, ya que estamos hablando de ciencia, que el hombre estaba con un nivel de alcohol más alto que el de la mujer y lo condenan. ¿Y eso por qué pasa?
Pues porque se malentiende el tema de la perspectiva de género, se malentiende el tema del consentimiento y de las violencias de género, y entonces, ¿qué hacen todos los jueces? Porque es que esa es la vida real, dicen, qué pena, es que yo no me voy a meter en un problema porque una presunta víctima mujer termine siendo responsabilizada porque yo absuelvo a un hombre. Entonces se vuelve un tema de mujeres y hombres y las cosas no son así. Hay que distinguir muy bien la función simbólica del derecho y la función simbólica del derecho penal, que tiene un efecto, y no vamos a decir que no, que puede ser positivo o negativo, eso es otra cosa, pero tiene un efecto, y otra cosa es la solución de los casos prácticos y reales. Entonces, si vamos a crear un tipo penal de violencia vicaria, realmente esto se nos puede descontrolar. No estoy diciendo que las violencias no existan, insisto, es un tema que tiene que abordarse desde la política pública, desde la política preventiva, desde la educación. Creo que el derecho penal en este y en todos los otros casos nunca va a resolver el conflicto social o el cuestionamiento sobre una sociedad machista y patriarcal que todavía tenemos, pero sin lugar a dudas el derecho penal no puede ser la solución, porque lo que terminamos viendo es hombres judicializados por unos estereotipos que también se están imponiendo socialmente sin que se centren o se limiten a lo que tienen que hacer, que es resolver con base en lo que les prueban en un proceso penal. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos mensajes, insistir también un poco el tema de que lo menciona el proyecto de ley, la terapia psicológica para efectos de resolver los conflictos, y lo dejo sobre la mesa por si lo quieren conversar, colegas. Es un tema que no está dando resultados en materia jurídico-penal. En violencia intrafamiliar los ponen a hacer terapias de pareja y los ponen a hacer terapias que para que le vaya al mal genio, y lo que terminan haciendo es yendo gastando la plata con un psicólogo que les certifica que están en terapia para poder acabar un proceso penal. Y eso no tiene sentido, porque ni resuelve el proceso penal ni resuelve el conflicto. Sí, no hay una política pública seria en materia de prevención frente a la violencia y particularmente frente a la violencia de género, frente a la violencia intrafamiliar, digamos. En eso el gobierno se raja, si lo vamos a calificar. Pero el proyecto de ley, Maite, el proyecto de ley sí está creando dos tipos penales. El proyecto de ley está creando el tipo del homicidio vicario, porque adiciona el artículo 103b, donde crea el tipo de homicidio vicario, y además crea otro tipo que es a través de la adición de lo que se propone el 230b frente a violencia vicaria o por prostitución. Entonces, fíjense que sí, digamos, con este afán normativista que a veces tiene el Congreso de la República como consecuencia del lobby de los colectivos y de los intereses particulares que se van generando por X o Y razón, termina afectando el derecho penal. Y como tú lo dices, obviamente el derecho penal no va a solucionar el problema de la violencia y particularmente de la violencia de género. Ya desde la psicología, pues Carolina e Ismael nos han planteado cuál es la cuestión, de dónde surge, digamos, el concepto de violencia vicaria, quién lo acuña, cómo se empieza a desarrollar, como consecuencia de qué, y entonces debemos apuntar desde lo jurídico, desde lo psicológico, a determinar si efectivamente ese tipo de violencia requiere de una especial atención por parte del derecho y particularmente por parte del derecho penal. La consecuencia de que se esté hablando de la posibilidad de crear nuevos tipos penales basados en la teoría de la violencia vicaria, pues es eso. Y ahí sí le doy paso a Daniel para que nos dé su punto de vista sobre este tema tan interesante que hoy nos convoca acá en Foro Penal en la Voz del Derecho. Daniel. Muchas gracias, Sergio. Voy a hacer una intervención muy corta porque creo que Maite abordó todos los temas y sobre todo porque me gustaría escuchar al final del programa el cierre de Ismael, digamos que es nuestro invitado y quien nos está, digamos, dando luces sobre este tema. Muy cortos los aspectos. Primero, pues evidentemente causa preocupación escuchar por parte de Ismael y de Carolina, pues que hay una falta de rigor científico en la acuñación de ese concepto y de ese fenómeno social y cultural de violencia vicaria que debería generar alarmas para
provocar el debate que se debe provocar antes de tomar una decisión por parte del legislativo al crear una conducta punible. Dos, Carolina nos hizo una lectura de lo que sería el tipo penal y pues evidentemente la redacción del mismo demuestra tanto una falta de técnica absoluta en su conformación. De hecho, una parte que me pareció escuchar que habla de la persona que quiera o que sea de interés para la mujer a través de un ser querido. Es un concepto demasiado vago y gaseoso que creo que va en contravía de los principios rectores del derecho penal, especialmente del de legalidad y de la estricta legalidad. El ser querido puede ser la trabajadora doméstica, la nana de toda la vida, chofer, no sé. Ahí entraríamos nuevamente a un conflicto bastante agridulce. La misma ley, coincido con Carolina, infravalora a los menores, los objetiviza, los pone en medio de una disputa entre hombre y mujer y prácticamente va a pretender proteger a la mujer como algo más importante que sus hijos. Esa pareciera ser la sensación. O sea, vamos a imponer una pena más alta que la de un homicidio calificado porque se afectó a la mujer. O sea, el móvil va a ser más importante que la conducta en sí misma, cuando estamos hablando de un derecho penal de acto. El hecho de matar a un hijo o una hija como tal ya es un hecho supremamente grave. El móvil puede ser un agravante, pero no la razón de ser de la conducta y de la pena imponer. Tercero, es un reflejo, y lo dijo Sergio, de la ausencia de política criminal en nuestro estado, que en la mayoría de estados latinoamericanos es igual. El legislativo, en ejercicio de ese principio de la reserva de ley, es absolutamente ignorante, por lo menos la mayoría, en los conceptos de criminología y de política criminal, y los ministerios de justicia por el mismo camino. Y este proyecto de violencia vicaria es lo mismo. Es una generación de conductas punibles, una creación de delitos con fines políticos, con fines publicitarios, punto. La violencia de género existe, la violencia de género hay que combatirla, pero el derecho penal es una última ratio. Hay otros escenarios que deben abordarse de forma primaria para proteger a la mujer, para proteger a los menores y para proteger a los hombres, porque también hay violencia de género frente a los hombres. Un ejemplo de esa creación de conductas sin política criminal alguna, bueno, hay bastantes, pero hace poco lo vimos también y creo que lo discutimos en un programa con los biopolímeros. Una actriz muy famosa, una modelo muy famosa que es afectada en su cuerpo por un médico irresponsable, ¿sí? Y eso genera un tipo penal. Hombre, las lesiones personales agravadas ya existen, punto. Quítenle la licencia al señor también, punto. No sigamos llenando nuestro código de penal para cada situación en particular que se nos ocurra. Y el último punto lo mencionó Maite, que es con el que quiero cerrar, al hacer referencia a la decisión de la Corte Constitucional frente al síndrome de alienación parental. Y dijo que había una ausencia de rigor científico. Yo creo que la Corte Suprema, por lo menos en las sentencias que yo he visto, lo ha resuelto de una manera más adecuada y más allá de utilizar el término científico y más allá de meterse desde un punto de vista, digamos, médico, psicológico, lo ha resuelto desde el punto de vista que es la garantía de que un proceso penal sea imparcial y se resuelva como debe ser, y es el aspecto probatorio. El menor, hay elementos que permitan establecer que el menor está siendo manipulado, punto, más allá de que sea un síndrome de alienación parental o lo que sea. Los testigos se pueden manipular, sean menores o sean adultos. Si hay prueba de eso, pues evidentemente se debe absolver a la persona que está siendo acusada por ese menor. Y yo creo que en estos, últimamente, a través de la violencia de género y de este tipo de proyectos, lo que se está buscando es obviar lo más importante en un proceso penal, que es lo que se pruebe, para resolverlo simplemente desde el vamos, como diría uno, con unas conductas punibles que no admitan discusión y que partan de unas presunciones para llegar a una condena. Dos cosas es, si no tenemos claro
el concepto desde el punto de vista de la psicología forense va a ser muy difícil ayudar a probarlo, pero desde el punto de vista criminológico y victimológico va a ser muy difícil prevenirlo si yo no sé qué es lo que quiero prevenir. ¿Cómo lo voy a prevenir? ¿Cómo lo voy a tratar? ¿Cómo voy a intervenir? ¿Cómo voy a hacer un trabajo social si realmente cuando uno lee los conceptos no están claros? Entonces, con eso yo cierro mi intervención y quiero que Isma nos haga como un cierre general desde su experiencia y demás. Y Pido yo un tendría una segundo, inquietud, ahora. ese tema vicario no podría ser, que termina siendo el móvil, no podría ser también una discusión para la culpabilidad o el juicio de reproche y en la graduación de la pena, más allá que crear un tipo penal autónomo. Eso para que lo conversemos en otro programa y dejemos a nuestro invitado hablar. Maite O quiere decir algo y luego Isma. meterlo como un agravante, sí, claro, hacer una precisión, porque en el marco de la transparencia intelectual tengo que hacerlo. Me estaba refiriendo al proyecto de ley número 52, que es de julio del año 2023. Ese no introducía tipos penales, era única y exclusivamente con fines de política pública. El que estamos conversando es el número 63, que es el que sí tienen los ajustes penales. Mismos comentarios frente al manejo del derecho penal con estos temas. Más bien después ya entramos en profundizar si lo mantenemos como agravante, lo dejamos como temas de reproche, de culpabilidad o lo creamos como tipo penal autónomo. Solamente hacer esa precisión, ya le estábamos dando paso a Ismael. Isma. Bueno, pues mire, yo estoy encantado de estar aquí. Han dicho que será difícil tenerme, pues no, me podrán tener cada vez que lo necesiten, porque ha resultado tremendamente enriquecedor este cruce de conocimientos y de sabiduría. Me ha encantado eh, estar con ustedes para eh, dar de pequeños detalles de una realidad que nos une. Y desde luego, los trabajos legislativos sobre violencia vicaria en Latinoamérica están, no sé cuál es la razón, se ve que el término, la expresión parece que está de moda, porque en México tengo la sensación de que está ocurriendo algo parecido de lo que ha ocurrido o lo que está ocurriendo en Colombia. En España, traslado un poco el modelo español. Igual les puede parecer casi cómicas. Cuando estamos hablando de muertes nunca se puede hablar de humor y mucho menos de sentido del humor, pero a veces tratando la realidad con un poco de ironía parece que se entiende mejor. ¿Y qué les quiero proponer? En España, en el año 2023, murieron alrededor de 54 mujeres en todo el territorio nacional español, víctimas de la violencia machista. Eso puede resultar poco comparado con cualquier país latinoamericano, pero sin embargo, la violencia y la que a nosotros nos atañe como a Carolina y a mí como psicólogos es la violencia psicoemocional. Y, si, y esa es la violencia que no se ve el golpe y es la más difícil de demostrar en una sala de justicia. Demostrarle a un juzgador que hay un daño psicológico es complicado, no se puede hacer de la noche a la mañana. Con esto quiero buscar el nexo de unión con lo que comentaba antes Daniel del efecto probatorio y enlazo la violencia vicaria, y nos olvidamos del término, con la alienación parental. Los términos, al final, lo que nos conllevan son discusiones como la que estamos planteando, discusiones de término sí, término no. Definamos el concepto, qué es lo que está ocurriendo aquí, qué es lo que hay. Que un tipo de violencia solamente ejercida por el hombre sobre la mujer, nos equivocamos. Ya lo subrayó antes Maite, lo dijo muy claro Sergio también en la introducción, que ese sería un grave error, enfocar una ley solamente y intentando dividir la sociedad, polarizar la sociedad, y ya en el contexto de polarización internacional en el que nos hallamos, todo está polarizado. Encima eh, promulgamos y sancionamos leyes absolutamente, absolutamente diferenciadoras de géneros, de sexos y de roles masculinos y femeninos. Todo lo contrario, cuando una ley entra por ese camino, parece que el recorrido está viciado de antemano. Y luego, con respecto a lo que a nosotros nos atañe como profesionales de las ciencias del comportamiento, las terapias psicológicas que están recogidas en todas las leyes, en casi todas las leyes de última generación, digámoslo así,
conlleva el resarcimiento a la víctima. Desde que hay una víctima ya conlleva que ese daño, a través de justicia terapéutica, justicia restaurativa, como lo queramos llamar, tiene que ser resarcido. Y para nosotros es tremendamente complejo diferenciar entre daño de hombres y daño de mujeres. Son víctimas los dos. La victimización no entiende de género, entiende de víctimas, masculinas o femeninas. Si la ley empieza por ahí, insisto, y me disculpen por ser reiterativo, ya tenemos un defecto de forma importante que en cuanto a la aplicación y el resarcimiento de ese daño es absolutamente limitante, y infligir dolor a la madre a través de los hijos o de los objetos, como decíamos antes, la matización de Carolina me pareció fantástica. Estamos equiparando a los niños a objetos o animales, y esto tiene un calado que el día que nos paremos a pensar qué es lo que estamos haciendo, nos vamos a asustar. En definitiva, y para sintetizar con ánimo de terminar, el día que tengamos que resarcir, restañar esas heridas psicoemocionales, vamos a tener una gran dificultad, y a los profesionales de las ciencias del comportamiento nos van a poner en una situación bastante comprometida, porque si no tenemos claro el tipo de víctima, más allá de niños, niñas y adolescentes, ya nos entramos en la victimización que se puede provocar por romper el collar, como decíamos antes, o romper la joya, no, ¿cómo se llama esto? Los platos, la vajilla, perdón, la vajilla de la boda que me regaló mi abuela difunta hace 6 semanas, pues ya nos ponemos en un contexto bastante difícil de gestionar, cuando lo que realmente nos interesa subrayar es un daño que se ejerce sobre personas. Porque independientemente de las diferentes leyes en las que se trata de equiparar animales a personas, nos encontramos en un contexto donde la terapia a animales y con animales, aún siendo aceptada y siendo reconocida, empieza a plantear un problema importante, porque estamos equiparando mundos completamente diferentes. Si diferente es ceñirnos a una ley basada únicamente en violencia que ejercen hombres sobre mujeres, también es diferente tratar luego las secuelas psicológicas provocadas en niños, niñas, adolescentes, madres o padres, animales u objetos. Un galimatías impresionante que debe llevar a profundas reflexiones, y reflexiones muy sesudas, a los legisladores que se están planteando sacar una ley de este tipo. Y con esto, pues, pongo el punto final a mi intervención, insistiendo en el agradecimiento por la invitación. Y respecto a eso que comentabas, Ismael, pues, la violencia obviamente no podemos clasificarla en que solamente es contra la mujer, y la ley siempre tiene que estar encaminada a la protección del ser humano, del individuo en general. Y creo que es uno de los aspectos que el proyecto corrige cuando pasa del primero al segundo debate. Y es que en el primer debate se establecía, digamos, que esa violencia vicaria en el caso del proyecto se ejercía contra la mujer. El Senado modifica y dice, no, quita el término mujer y pone persona. Precisamente porque es que no es solamente de la mujer que se puede usar lo que estamos debatiendo en este momento del concepto de violencia vicaria. Podría si aceptáramos el término como tal, pues ese tipo de violencia lo puede ejercer, se puede ejercer en contra de cualquier persona. Pero creo que estamos todos en la línea de que no es necesario y digamos, establecer nuevos tipos penales, que no es necesario crear leyes que vayan, digamos, a generar nuevas conductas punibles, sino que el problema de la violencia, o lo que estamos entendiendo por violencia vicaria, es consecuencia de una serie de aspectos propios de
digamos, de la decadencia social en la que estamos, por falta de muchos aspectos, por debilidades en el núcleo de familia, en el concepto de educación, por debilidades en las políticas públicas, en prevención, digamos, en una serie de ausencias que la sociedad tiene y que terminan generando cualquier acto violento o cualquier manifestación violenta, en donde bien vaya en contra de niños, o bien en contra de mujeres, o bien en contra de hombres, o bien en contra de animales, o bien en contra de la misma institucionalidad. Es decir, cualquier acto violento es reprochable desde todo punto de vista, y máxime cuando esa violencia va en contra de la integridad física y de la vida de las personas. Entonces, yo creo que en ese punto, pues, todos estamos de acuerdo. Y ya respecto del concepto de violencia vicaria desde la visión de la teoría de la psicología, o desde la perspectiva en que se ha señalado en esta conversación en torno al proyecto y en torno a quienes han venido defendiendo el término de violencia vicaria. Carolina ha citado, quien incorpora es Sonia Bacaro, que es argentina, que está radicada en España, que desde el 2012 desde acá pues, ha venido acuñando el término. Pues ya es una discusión que tendrá que darse en los escenarios propios, en la academia, en los foros científicos, desde la psicología, para establecer si efectivamente el concepto debe o no manejarse en la forma en que se vea. Pero desde el punto de vista personal, en lo que tiene que ver con el derecho, y particularmente con el derecho penal, creo que aquí hay un desborde de afán legislativo. Como consecuencia del afán legislativo, cualquier teoría que parezca innovadora termina abrazándose con tal de poder mostrar un resultado en cuanto a lo que es la función que tiene el legislativo, y creo que eso es bastante preocupante. Sergio, quiero decir algo antes de que terminemos, es digamos, ya el proyecto, la redacción de los artículos es genérica, o sea, dice el que no habla de hombre-mujer. El problema es toda la sustentación anterior, porque al momento de aplicarla, las personas van a mirar la sustentación anterior y van a generar un sesgo al momento de ver el caso, porque no Sí. se van a quedar. Yo creo que hay que llamar la atención en eso como para no ser tampoco injustos y decir que es que ya la norma, ya la redacción del artículo dice el hombre que, no dice el que. Pero sí me preocupa mucho la forma en que se sustenta estas modificaciones a los artículos del Código Penal. Ya, eso era lo que quería decir. Y ahí quiero hacer una precisión, porque cuando hacía referencia a los dos tipos penales que incorpora el proyecto del homicidio vicario, creo que cometí una imprecisión cuando hablé del 230B, que hace referencia a la violencia vicaria o por sustitución. Creo que a mí se me fue un lapsus ahí lingüístico y utilicé otro término diferente. Pero bueno, es violencia vicaria o por sustitución. Faltaría Sí, también no sé si ya se surtió, pero podría faltar además la conciliación entre el texto de la Cámara y del Senado, que ahí puede variar nuevamente puede tenerse las modificaciones. la redacción, ¿no? Sí, pero creo que el tiempo se nos acaba. Entonces, sí, tenemos que cerrar en un minuto, digamos lo que cada uno quiera concluir en un minuto, y quiero con ello pues darle la palabra a Ismael. Como invitado a Ismael le vamos a dar 2 minutos, el doble de tiempo, para cerrar con una conclusión sobre lo que debemos entender por violencia vicaria. Pues, Sergio, violencia vicaria o violencia por sustitución, está muy bien que hayas hecho ese matiz porque me parece más acorde, más actualizado y menos controvertido. Y yo, para terminar, me gustaría contar lo que ocurrió aquí, que Carolina lo planteó, con unas niñas que fueron secuestradas por su padre, Olivia y Ana. Esa noticia tuvo trascendencia, pues yo creo que mundial. Cumpliendo con el régimen de visitas, el padre se las llevó, las subió
barco, recreativo, un barco deportivo, y aparentemente, porque esta parte todavía no se ha quedado sin resolver, se las mató y se lanzó al agua con ella. Con un buque drenando el océano, el océano Atlántico, logró encontrar a la niña más pequeña dentro de una bolsa. El padre y la niña mayor, estamos hablando de niñas muy pequeñas de 8 y 6 años, no han aparecido. Eso provocó una sensibilidad y una sensibilización especial con este tema que obligó a los legisladores a ponerse manos a la obra para sacar leyes que prohibieran este tipo de situaciones, que previnieran, pero luego indagando en el caso y analizando la personalidad y la posible psicopatología del padre, dentro de que era impulsivo y que tenía un carácter un poco irredomable, poco más allá se ha podido concluir. Y sin embargo, el juicio mediático, y aquí introduzco un nuevo dato, los medios de comunicación, y estamos en un medio, estamos en La Voz del Derecho, cuánto de divulgativos deben ser y no caer en el sensacionalismo de la noticia, en el sentido de que cuando un medio informa, también forma, pero cuando detrás de la información está a buscar la parte más morbosa de la noticia, se convierte en un problema añadido para la sociedad y el debate ya no deja de ser legislativo y se convierte en social, y la presión social al final juega en contra de principios y preceptos legales como el que nos hallamos y el que desde luego he tenido la oportunidad de conocer de primera mano a través de ustedes de lo que está ocurriendo en Colombia, que ya les repito que en España, a pesar de que tenemos una legislación que es muy garantista, muy protectora de los colectivos más desfavorecidos, y podríamos incluir a los niños, a las niñas y a los adolescentes, a las personas menores de edad, no tenemos una ley específica concreta, y eso sí me gustaría subrayarlo. No existe en España, sí que está caminando en Colombia, como ustedes bien saben, y en México hay algo también, repito, que hay algo parecido. En Argentina, hasta donde yo sé, y Carolina quizás esto lo domina mejor que yo, tampoco hay algo concreto. Sí que hay una presión social importante, pero el poder legislativo argentino probablemente esté ocupado en otros menesteres, y esa parte no la ha abordado. Pero al final funcionamos por modas y por corrientes, y lo que ocurre, y estamos tremendamente interconectados, aunque parezca lo contrario. Lo que ocurre en España tiene repercusión en Colombia, lo que tiene repercusión en Colombia afecta a Argentina, y lo de Argentina se traslada a México. El mundo latino o americano o el iberoamericano tiene nexos cada vez más consolidados en todos los aspectos, y no va a ser ajeno a esta realidad lo que ocurre con nuestras leyes. En este caso, y como psicólogo amante del rigor científico, trabajemos de la mano de la ciencia y trabajemos de forma interdisciplinar. Es la forma de que yo hoy he tenido una oportunidad brillantísima de acercarme a la perspectiva del derecho, de lo que es una ley. Y me repito mucho diciéndoles que me ha encantado escucharles y enriquecerme con los argumentos que han expuesto tanto Sergio, Daniel, Maite y por supuesto Carolina, que sí que hemos convergido en otro tipo de situaciones, pero esos razonamientos que hemos vertido hoy aquí, desde mi punto de vista, han sido verdaderamente edificantes y permiten acercarnos a esta realidad de la violencia. No utilicemos el término vicario, pero sí violencia contra niños, niñas, adolescentes, incluso contra objetos significativos, para alejarnos de lo que puede ser ya motivo de rechazo. La palabra vicario ahora mismo plantea más mm, eh, aspectos que tienen que ver con la separación. En vez de unir y tender puentes, separa la realidad. Separa la realidad de algo que igual
puede tener efectos prácticos siempre y cuando, y ya me lo dicen ustedes, hablemos de personas. Ese enfoque me parece fantástico para que eso tenga aceptación y no sea discriminatoria. Uno de los problemas que tiene la ley española de violencia de género es que no mide de la misma manera a los hombres que a las mujeres. Una crítica que se le hace, bien, es verdad que la gran mayoría de las personas que fallecen son mujeres y la violencia se ejerce fundamentalmente por hombres sobre mujeres, pero en las mismas condiciones, un tipo de violencia que yo pueda ejercer como hombre sobre una mujer tiene una connotación penal y la que la mujer puede ejercer sobre mí no tiene connotación penal, no es delito. Y esto, si no lo contemplamos en todos los preceptos que hagamos, ya no es una ley igualitaria, ya no es una ley equitativa, sino establece diferencias y parte con mucha distorsión, muy alejada de lo que debe ser un precepto legal basado en la igualdad. Sí, el concepto vicario genera resistencia, ¿no? Entonces ahí debe como manejarse tal vez con otro enfoque, pero eso será, digamos, lo que tendremos que entrar a provocar con este tipo de reflexiones. Maite. No, creo que ya todo lo mencionamos. De hecho, estábamos conversando con los colegas aquí por debajo de cuerda que hay que hacer muchos más programas de estos. Este tema en concreto, la regulación desde política pública, la regulación desde política penal, deberíamos seguirlo conversando, precisamente por las situaciones que llamaba Ismael la atención hace unos pocos minutos. No estamos aquí cuestionando la realidad de la violencia contra la mujer y la instrumentalización de hijos, parientes y demás para generar violencia contra la mujer, sino los mecanismos a través de los cuales estamos respondiendo a este fenómeno social y cultural, por supuesto histórico, y es frente a ello que deberíamos dedicar otros programas para seguirlo discutiendo. Vale, sí, y definitivamente la ausencia de políticas públicas en ese sentido sí es nuestro mayor defecto y debe ser la preocupación más grande sobre la cual debe enfocarse el asunto. Daniel. Muy cortico, dos temas. El primero, aprovecho a saltarme a Carolina e invitar nuevamente a Ismael, porque yo creo que este tema amerita más discusión, viendo cómo va el avance del proyecto y sobre todo sobre ese caso que él plantea en España, porque yo tengo uno similar en Estados Unidos. Pero quisiera decir lo siguiente para que Ismael no lo cuente después. No sé si en ese caso en España, no lo conozco, está probado o se ha establecido que el padre asesinó a sus hijos para causarle un daño a la madre o si simplemente en virtud de esa disputa doméstica, ese proceso de divorcio que probablemente estaba surgiendo en un estado, por ejemplo, de depresión, decidió asesinar a sus dos hijas y suicidarse con ellas, porque entiendo que él también se quitó la vida. Hay un caso muy parecido para que lo estudie Ismael y le puede servir en sus charlas, que es el de Andrea Yates, una madre en los Estados Unidos, en Texas, que ahoga a sus 5 hijos en una tina. En primera instancia la condenan a 5 cadenas perpetuas más, bla, 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 como sucede en Estados Unidos, pero el Tribunal de Apelaciones de Texas la absuelve porque se establece que venía sufriendo depresión severa y esquizofrenia. Hoy en día ya está en una institución médica, no tiene una medida de seguridad, digamos el equivalente a lo que acá sería una medida de seguridad, pero no fue condenada penalmente. Una situación de depresión puede llevar a tomar una decisión de esas, por ejemplo, y no necesariamente el ejercicio de una violencia vicaria, pero bueno, eso lo dejo para el siguiente programa. Sí, listo, Daniel, gracias. Carolina. Ay, perdón. Ismael, ¿querías decir algo? No, pues por alusiones iba a intentar contestarle a Daniel de una forma muy corta, muy breve, diciéndole que este caso que fue muy mediático, como les contaba, como todas las noticias estas que pasan, que nos dejan a todos con las emociones y los sentimientos a flor de piel, luego desaparecen y se quedan en el más absoluto de los anonimatos. Yo atendí a la familia de él, porque claro, todo el mundo se centró en la madre de estos niños, en su familia,
A mí me tocó, en este caso, permítame la expresión, bailar con la más fea, que era abordar a la familia de él, que sus padres, que era una persona reconocida, era una persona que había practicado deporte en la isla, una isla donde vive 1 millón de personas, que es relativamente pequeño y hay conocimiento de persona a persona, cara a cara. Y esta gente quedó absolutamente estigmatizada, señalada, victimizada, y luego me tocó atender a unos sobrinos, a unos hijos de una hermana de él, que en el colegio estos niños sufrían muy acoso escolar y se tuvo que hacer un informe para llevarlos a juzgados para que se activaran protocolos de acoso escolar y estos niños no separarlos no cambiarlos de colegio a ellos, sino identificar a los acosadores para que cambiaran esta postura. O sea, son circunstancias que envuelven esta realidad que desde el punto de vista de la psicología se convierte en algo inmensamente casi inabarcable, porque empezamos a buscarle ramificaciones y no terminamos. Ya estamos hablando de sobrinos de esta persona que obviamente se quitó la vida con sus hijas. No aceptaba, psicopatológicamente el caso, no voy a dar muchos más datos porque yo nunca lo traté a él, nunca lo vi, pero psicológicamente no aceptaba una nueva relación que tenía la madre de sus hijas, o sea, su ex pareja o su ex esposa. Sí, podemos más adelante inclusive mirar casos en concreto y, de acuerdo a la experiencia, pues desarrollarlos y analizarlos. Carolina, sobre el tema de violencia vicaria, entonces, ¿cuál es esa recomendación que nos haces? Dos cosas súper chiquitas porque ya hemos hablado mucho y se nos acabó el tiempo. Uno, creo que este tipo de leyes no ayuda realmente a prevenir la violencia. Yo creo que genera muchas más violencias, como lo acaba de mostrar Ismael, porque es que no nos podemos centrar solo hombre, mujer, hijo, sino estamos hablando de un sistema familiar y aquí se afecta la familia y la sociedad. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando hacemos estas leyes, cómo impacta más allá de la mamá, papá e hijos. Y mucha atención, creo que tenemos que tener centrarnos más en la salud mental, porque muchos de estos casos ocurren por temas de salud mental. No es que el hombre quiera matar a sus hijos, no es que la mujer quiera matar a sus hijos, es que hay un tema de fondo de salud mental al que no le prestamos atención. Estamos atacando la acción, el hecho de la violencia y no estamos atacando la base, que es la salud mental. Mientras no lo hagamos, la violencia jamás va a desaparecer. Sí. Eso es todo. Muchas gracias. Totalmente de acuerdo con esa digamos, conclusión. El problema de salud mental, no solamente en Colombia, sino en el mundo, es uno de los mayores detonadores de todos los actos violentos que el individuo desarrolla, porque en una sociedad donde sectores de la misma están bajo condiciones paupérrimas, de ausencia de trabajo, de ausencia de afecto familiar, de ausencia de presencia del Estado, pues el individuo termina desbordado. Y no solamente en esos sectores más vulnerables, sino en cualquier condición donde estamos frente a situaciones en donde nos encontramos estresados, con presión, con una serie de aspectos que anteriormente tal vez no eran tan importantes y no tenían, digamos, el desenlace que hoy estamos advirtiendo, nos conllevan a cometer una serie de acciones que pueden terminar con la comisión de conductas punibles o de delitos como este que estamos analizando de la violencia vicaria. Entonces es supremamente importante esa reflexión, esa conclusión de Carolina frente al aspecto de salud mental, en donde las políticas públicas también tienen que esforzarse en generar programas de atención, de prevención permanentes, no solamente esporádicos, sino permanentes, en donde las IPS o las CPS estén en un constante seguimiento de sus afiliados para que la persona esté en unas condiciones óptimas en torno a su desarrollo mental, porque definitivamente es una problemática que preocupa. Yo creo que por hoy, pues concluimos. Ismael, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación que Carolina te hizo para acompañarnos en esta conversación, en esta discusión, en este conversatorio sobre la violencia vicaria, sus alcances, sus efectos, su origen. Daniel, Maite, Carolina, gracias y esperemos
poder continuar con este tipo de programas en donde analicemos temas como el que hoy nos convocó, que es el de la violencia vicaria. Quedamos prestos para en una próxima oportunidad continuar. Ojalá, Ismael, nos puedas acompañar en los siguientes programas que hagamos, o cuando el tiempo te lo permita. Eres invitado a Foro Penal, La Voz del Derecho, está a tu disposición. Y no queda más que nuestros seguidores, pues, agradecerles por el apoyo y escucharnos, y que esperamos estos temas sean del agrado de todos. Hasta una próxima oportunidad y tengan un feliz día. La Voz del Derecho presentó Foro Penal. Condujo Sergio Reyes Blanco. Una presentación de La Voz del Derecho.